Vicepresidenta de la República, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señora Presidenta Provisional del Senado, señor Presidente de la Corte Suprema y miembros del Consejo, miembros de la Corte Suprema, señores y señoras diputados y diputadas, señoras y señores senadoras y senadores, querido pueblo argentino. Siempre he sentido que esta ocasión de dar el discurso en el que rindo cuentas de lo hecho en el año que ha pasado y propongo acciones para el año legislativo que se inicia, es la oportunidad que tengo de hablarle a cada argentino y cada argentina, de decirles francamente lo que pienso, transmitirles dónde encuentro dificultades y dónde están nuestras oportunidades. Llego a este honorable Congreso con mis convicciones intactas, mi corazón abierto para hablarles con la humildad de quien puede reconocer errores, con la satisfacción de quien puede compartir logros colectivos, con la certeza de que unidos y unidas pudimos dar pasos históricos para mitigar efectos negativos de la pandemia que aún nos asola. Por eso, este 1 de marzo, vengo no solo en cumplimiento de mis responsabilidades constitucionales, sino también a proponerles que nos tomemos un momento de reflexión colectiva. Reflexión con las distintas fuerzas políticas aquí presentes y reflexión con la sociedad argentina toda en circunstancias tan excepcionales como las que nos toca vivir. Hace un año vine a este honorable Congreso de la Nación para hablar frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado. Solo 10 días después de aquel discurso, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia del COVID-19, un virus desconocido para el ser humano, impiadoso para su salud, para el que no teníamos ni vacunas para prevenirlo, ni remedios para eliminarlo cuando nos atacaba. En los días subsiguientes, imágenes aterradoras recorrieron el planeta. Europa, Estados Unidos, el mundo central en pleno, era atacado por ese virus sobre el que nadie sabía y que era capaz de hacer estallar los sistemas sanitarios y de ese modo entregar a la muerte a cientos de miles de seres humanos. Se inició así una crisis global donde el mundo entero debió aprender sobre la marcha a enfrentar una situación inesperada y caótica. Crisis en la cual el conocimiento científico para abordarla evolucionó y aún hoy continúa modificándose. Crisis que contó con muy escasos mecanismos de coordinación entre los países. Crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social. No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. Un drama vertiginoso y grave, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Invito a todas y a todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad. La Argentina pertenece a los numerosos países donde los gobiernos hicieron todo lo que estaba a su alcance para mitigar la enfermedad y la muerte. Con el trabajo de la sociedad, de diversas organizaciones e instituciones del Estado en todos sus niveles, hemos tenido un logro inmenso en 2020. Evitamos que se saturara el sistema de salud. Gracias a ese trabajo colectivo, cada persona que lo necesitó tuvo la atención necesaria. Tal vez el espanto de lo que veíamos y al tomar conciencia de lo débiles que éramos,
Nos dieron la energía necesaria para hacer frente a tanta tragedia. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y la mantenemos ahora. La lucha contra las consecuencias del coronavirus han sido en todo el planeta más extensa de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta. Sin aislamiento y distanciamiento, hubiera habido mayor velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones opacas hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera indefectible. Este no es el logro de un gobierno, sino el de una nación puesta de pie para superar adversidades. Trabajamos en cada jurisdicción con los gobernadores y las gobernadoras de las 24 provincias, a quienes aprovecho esta oportunidad para brindarles mi más sincero reconocimiento. Incorporamos más de 4.000 unidades de terapia intensiva, que implicó un aumento del 47% en la capacidad instalada. Construimos 12 hospitales modulares en tiempo récord. Nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud dieron un ejemplo en la frontera más expuesta de la pandemia. Nuestros empresarios se movilizaron para brindar asistencia alimentaria de emergencia junto al Estado, organizaciones gremiales, iglesias y movimientos populares, y para impulsar la producción argentina de 3.300 respiradores. Nuestros científicos se unieron en redes de investigación para producir kits de detección temprana, barbijos, tratamientos de la enfermedad, como es el caso del suero equino hiperinmune, e innumerables aportes de todas las disciplinas. Nuestras Fuerzas Armadas protagonizaron el operativo militar más importante desde la gesta de Malvinas, para acercar apoyo logístico, humanitario y social en los barrios más populares. Las fuerzas de seguridad federales trabajaron articuladamente con todas las provincias y jurisdicciones con niveles de exposición muy elevados. Nuestros diplomáticos cooperaron para repatriar a 205.000 personas en los primeros meses de la pandemia, en el operativo de asistencia consular más grande de la historia argentina. Las universidades hicieron una veloz transición hacia la enseñanza virtual, organizaron el voluntariado en diferentes zonas del país, contribuyeron a procesar tests y, articulando con el CONICET, produjeron contribuciones científicas muy relevantes. Ante la necesidad de suspender las clases presenciales, situación que también se verificó en 190 países, el Gobierno Nacional y las 24 jurisdicciones desplegaron recursos educativos en soporte digital, papel, televisivo y radial para estudiantes, familias y docentes. Se implementaron medidas para acompañar a quienes contaban con tecnología y conectividad, así como a quienes, en contextos de vulnerabilidad o aislamiento geográfico, necesitaban otras opciones. Así, el compromiso de los equipos docentes y directivos, el esfuerzo de estudiantes y la dedicación de las familias fue inmenso. Sé muy bien que puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió. Es difícil porque las consecuencias más graves que evitamos obviamente no se ven. Salvo que hagamos memoria y comparemos nuestra experiencia con las imágenes tenebrosas que llegaron desde otros países. Para todas estas argentinas, para todos estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso para que se sienta nuestro reconocimiento a lo largo y ancho del país.
En este tiempo, personalmente, he sufrido con cada fallecimiento. Para mí, quienes perdieron la vida en la pandemia nunca fueron números o estadísticas. Siempre fueron seres humanos, con historias personales y afectos. Otra vez, manifiesto aquí mi acompañamiento para quienes han perdido un ser querido. Mientras el trabajo común nos convocaba a millones, debimos enfrentar esos mismos sectores que pretendieron desmoralizar al ciudadano medio, hablando también de la ausencia de una estrategia económica. Aquel reproche fue y es definitivamente inmerecido. Junto al cúmulo de medidas sanitarias, fuimos también capaces de impulsar medidas económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesábamos. Dispusimos en marzo el congelamiento de los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. Decretamos la creación del ingreso familiar de emergencia, que consistió en 3 pagos de 10.000 pesos que alcanzó a más de 9 millones de personas. Nunca en la historia argentina se había creado una política de ese alcance. Suspendimos los cortes de los servicios públicos por falta de pago en los segmentos vulnerables de la población. Prohibimos los despidos sin causa o por fuerza mayor. La doble indemnización para despedir con causa estaba vigente desde el 13 de diciembre de 2019. Creamos el programa de asistencia de emergencia y trabajo y la producción. El 70% de quienes son empleadores en Argentina recibieron asistencia del Estado a través del pago del salario complementario a sus trabajadores y trabajadoras. Préstamos subsidiados y o reducción o postergación de las cargas patronales. El 99,5% de las empresas asistidas fueron pymes. En el marco del ATP, creamos una línea de crédito a tasa cero por hasta 150.000 pesos para las y los trabajadores independientes formales, monotributistas y autónomos. A la y los trabajadores del sector de cultura les dimos un plazo de gracia de 12 meses. Para atender la demanda alimentaria de la población más vulnerable, multiplicamos el suministro de alimentos en la red de comedores comunitarios y escolares en articulación con las provincias, los municipios y las organizaciones sociales. Se dieron refuerzos de la tarjeta alimentar, la AUH y la jubilación mínima. Creció más del 400% el crédito inicialmente programado destinado a políticas alimentarias. Además, en el programa ProHuerta, apoyamos a 610.000 huertas familiares, escolares y comunitarias. En agosto decidimos ampliar el alcance de la moratoria establecida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Pusimos en marcha el Plan Argentina contra el Hambre, con el despliegue de la tarjeta alimentar que a fines del 2020 alcanzó a más de 1,5 millones de familias con niñas y niños de hasta 6 años o con discapacidad. Además, concretamos la entrega de medicamentos gratuitos a las y los jubilados del PAMI, que alcanzó un universo de más de 2.600.000 personas, que en promedio tuvieron en sus haberes un ahorro mensual de 3.500 pesos por cápita. Preservamos el ingreso de jubilados y jubiladas, aumentando sus haberes y otorgándoles bonos adicionales. Lo mismo hicimos con titulares de asignaciones y asalariados de menores ingresos en relación de dependencia. A todos ellos se les congelaron las tarifas de los servicios públicos. El fluido diálogo social entre las organizaciones sindicales y empresariales permitió el año pasado que casi la totalidad del empleo asalariado encuadrado en convenios tuviera los aumentos salariales establecidos por la paritaria 2020. Después de los traspagos, el IFE fue reemplazado por un conjunto de políticas sostenidas en el tiempo, más focalizadas en la población más afectada. Ampliamos la AUH a una parte importante de las niñas y los niños. Reforzamos la tarjeta alimentar, la UH y la jubilación mínima. Con la ley de los 1.000 días incrementaremos la asistencia durante el embarazo y la primera infancia. Estas políticas amortiguaron una parte del impacto de la pandemia. Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2020 se registró la
menor circulación y así asomó el impacto más severo sobre el nivel de actividad económica. Durante el primer trimestre de 2020, la pobreza aumentó 5,4 puntos porcentuales, de 35,5 a 40,9. Es una situación grave que vamos a revertir. En esta crisis inmensa, la pobreza creció menos que entre 2017 y 2019, cuando subió de 25,7 a 35,5. Reducir el impacto en todo lo que fuera posible fue nuestra decisión política. Las políticas sociales aplicadas han permitido que 2.700.000 personas no cayeran en la pobreza y que 4.600.000 personas no quedaran atrapadas en la indigencia. La enumeración de todo lo anterior de ninguna manera expresa un sentimiento triunfalista. Somos conscientes de que esta batalla aún no terminó. Entre fines del año pasado e inicios de este, diversos países experimentaron el impacto de una segunda y tercera ola de la enfermedad con distintas mutaciones del virus. Por eso, insisto, el problema no está resuelto. Nos hemos cuidado y debemos seguir cuidándonos colectivamente. Nada es sencillo en un mundo con tanta incertidumbre y con escasez de insumos críticos. El gobierno argentino dialogó y dialoga con diferentes empresas y países que fabrican vacunas. Facilitamos la realización de ensayos clínicos de gran envergadura en nuestro territorio. Argentina y México producimos juntos la vacuna de Oxford AstraZeneca para todo el continente latinoamericano. Participamos en COVAX, el Fondo para la Provisión Organizada y Solidaria de Vacunas, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Desde fines de diciembre estamos recibiendo, a un ritmo menor al que acordamos contractualmente, dosis de la vacuna Sputnik V. En febrero recibimos vacunas de AstraZeneca y en los últimos días 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm de China. Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas, pero conocemos muy bien las dificultades que atraviesa el mundo por la escasez y por el egoísmo. Lamentablemente hay una realidad. Hoy el 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes. Seguiremos trabajando incansablemente y seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos. Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación. En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Ningún gobierno de la Tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad. Sobre esto, deseo ser claro. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano, es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. Debemos ser capaces de contemplar la dimensión real de esta crisis para poder construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo. Los acuerdos exigen que nos respetemos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año
Algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaron solicitados acusándonos de haber impuesto una infectadura. Muchos circularon incansables por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. Que se la apliquen sus votantes, bramaba alguno de ellos. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de esa vacuna. Todos ellos, poco tiempo después, y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto veneno que suministrábamos era insuficiente. El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado. También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse. Quiero decirles, sinceramente, que no hará campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarles racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos. A quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón la oportunidad que nos brindan de hacer mejor nuestro gobierno. No somos infalibles. A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión sin la menor objetividad, les reconozco la perseverancia, pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito. No dejaré por un instante de trabajar para ser el presidente de una Argentina unida, sin dejarme arrastrar por ningún tipo de provocación, provenga de donde provenga. Una Argentina no es una utopía inalcanzable. Dios me ha dado la fortaleza suficiente para que esas acciones y palabras no me desalienten. Cuando más profunda fue la crisis y cuando más arreciaron las críticas arteras, más se templó mi espíritu. Sé muy bien que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que vamos en camino de la recuperación y de la reconstrucción de este país. Con diversidad, con más y mejor democracia, con participación social y ciudadana, vamos a lograr nuestros objetivos. El año 2020 constituyó el periodo de menor circulación global de personas, con una caída significativa del comercio mundial, una contracción muy pocas veces vista del Producto Interno Bruto en casi todos los países y un aumento de la pobreza global. El Banco Mundial sostiene que como consecuencia del COVID-19, la pobreza extrema aumentará en el planeta por primera vez en más de 2 décadas.